Hola de nuevo, soy Daniela Alexandra Martínez Telles y hoy voy a leer el primer capítulo, la parte A del libro Las venas abiertas de América Latina, escrito por Eduardo Galeano. La fiebre del oro, fiebre de la plata. El signo de la cruz en la empuñadura de las espadas. Cuando Cristóbal Colón se lanzó a atravesar los grandes espacios vacíos al oeste del Lecúmene, había aceptado el desafío de las leyendas. Tempestades terribles juzgarían con sus naves, como si fueran cáscaras de nuez, y les arrojarían a las bocas de los monstruos. La gran serpiente de los mares tenebrosos, hambrienta de una carne humana, estaría al acecho. Solo faltaban 1000 años para que los fuegos purificadores del juicio final arrasaran el mundo, según creían los hombres del siglo XV, y el mundo era entonces el mar Mediterráneo con sus costas de ambigua proyección hacia África y Oriente. Los navegantes portugueses aseguraban que el viento del oeste traía cadáveres extraños y a veces arrastraban leños curiosamente tallados, pero nadie sospechaba que el mundo sería pronto asombrosamente multiplicado. América no solo carecía de nombre, los noruegos no sabían que la habían descubierto hacía largo tiempo y el propio Colón murió después de sus viajes y todavía convencido de que había llegado al Asia por la espalda. En 1492, cuando la bota española se clavó por primera vez en las arenas de las Bahamas, el almirante creyó que estas islas eran una avanzada del Japón. Colón llevaba consigo un ejemplar del libro de Marco Polo, cubierto de anotaciones en las márgenes de las páginas. Las anotaciones de Sin Pago, decía Marco Polo, poseen oro en enorme abundancia y las minas donde lo encuentran no se agotan jamás. También hay en estas islas perlas de las más puro oriente en gran cantidad. Son rosadas, redondas y de gran tamaño y sobrepasan en valor a las perlas blancas. La riqueza de Zipago había llegado a oídos del gran Khan Kublai, había despertado en su pecho el deseo de conquistarla. Él había fracasado. De las fulgurantes páginas de Marco Polo se acechaba al vuelo de todos los bienes de la creación. Había casi 13.000 islas en el mar de la India, con montañas de oro y perlas, y 12 clases de especies en cantidades inmensas, además de la pimienta blanca y negra. La pimienta, el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada y la canela eran tan codiciados como la sal para conservar la carne en invierno sin que se pudriera ni perdería sabor. Los reyes católicos de España decidieron financiar la aventura del acceso directo a las fuentes para liberarse de la onerosa cadena de intermediarios y revendedores que acaparan el comercio de las especias y plantas tropicales, las muselinas y las armas blancas que provenían de las misteriosas regiones del Oriente. El afán de metales preciosos, medio de pago para el tráfico comercial, impulsó también a la travesía de los mares malditos. Europa entera necesitaba plata, ya casi estaban exhaustos los filones de Bohemia, Sajonia y el Tirol. España vivía el tiempo de la Reconquista, 1492. No fue solo el año del descubrimiento de América. El nuevo mundo, nacido de aquella equivocación de consecuencias grandiosas, fue también el año de la recuperación de Granada. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que habían superado con su matrimonio el desgarramiento de sus dominios, abatieron a comienzos de 1492 el último reducto de la religión musulmana en suelo español. Había costado casi 8 siglos recobrar lo que se había perdido en 7 años, y la guerra de reconquista había agotado el tesoro real. Pero esta era una guerra santa, la guerra cristiana contra el Islam, y no es casual. Además, que en ese mismo año, 1492,
150.000 judíos declarados fueran expulsados del país. España adquiría realidad como nación alzando espadas cuyas empuñaduras dibujaban el signo de la cruz. La reina Isabel se hizo madrina de la Santa Inquisición. La hazaña de descubrimiento de América no podría explicarse sin la tradición militar de guerra de cruzadas que imperaba en la Castilla medieval, y la Iglesia no se hizo rogar para dar carácter sagrado a la conquista de las tierras incógnitas del otro lado del mar. El Papa Alejandro VI, que era valenciano, convirtió a la reina Isabel en dueña y señor del Nuevo Mundo. La expansión del reino de Castilla ampliaba el reino de Dios sobre la tierra. 3 años después del descubrimiento, Cristóbal Colón dirigió la campaña militar contra los indígenas de la Dominicana. Un empuñado de caballeros, 200 infantes y cuantos perros especialmente adiestrados para el ataque diezmaron a los indios. Más de 500 enviados a España fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron miserablemente. Pero algunos teólogos protestaron y esclavizaron de los indios fue formalmente prohibida al nacer el siglo XVI. En realidad no fue prohibida, sino que debían leer a los indios ante escribano público. Un extenso y retórico requerimiento que los exhortaba a convertirse a la Santa Fe Católica. Si no lo hicieses o en ello dilación maliciosamente pusiérese científico con la ayuda de Dios, yo entraré poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por toda y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de su majestad, y tomaré vuestras mujeres y hijos y los haré esclavos y como tales los venderé y dispondré de ellos como su majestad mandaré, y os tomaré vuestros bienes y os imposible o dudosa, pero la fanática misión contra la herería de los nativos se confundía con la fiebre que desataba en el Nuevo Mundo. Bernal del Castillo, en la conquista de México, escribe que ha llegado a América por servir a Dios y a su majestad también por haber riquezas. Colón quedó deslumbrado cuando alcanzó el atolón de Salvador. Por la colorida transparencia del Caribe, el paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros espléndidos y los mancebos de buena estatura, gente muy hermosa y harto de mansa que allí habitaba. Regaló a los indígenas unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se podían al pescuezo y otras muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Les mostró las espadas. Ellos no las conocían, las tomaban por el filo y se cortaban. Mientras tanto, cuenta el almirante en su diario de navegación, yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro y vi de que algunos de ellos traían un pedazuelo colgando en un agujero que tenían en la nariz. Y por señas pude entender que yendo al que el rey tenía grandes vasos de ello y tenía mucho, porque del oro se hace tesoro y con el quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y animas al paraíso. En su tercer viaje, Colón seguía creyendo que andaba por el mar de la China cuando entró en las costas de Venezuela, parque desde el paraíso terrenal. También Américo Vespucio, explorador litoral de Brasil, relatado de Médicis, escribía Colón a los ayer 3.
Cuando yo descubrí las Indias, dije que eran el mayor señorío rico que hay en el mundo. Yo dije del oro, perlas, piedras preciosas, especierías. Una bolsa de pimienta valía en el medio más que la vida de un hombre, pero el oro y plata eran las llaves del paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. La epopeya española combinó la propagación de la fe cristiana de las riquezas nativas, el poder de el mundo. Las tierras densas de selvas y de peligros encendía la codicia de los capitanes, los hidalgos caballeros y los soldados en harapos lanzados a la conquista con los espectáculos de guerra. Creían en la gloria, el sol de los muertos y la audacia. A los osados ayuda fortuna, decía Cortés. El propio Cortés había hipotecado todos sus bienes personales para equipar la expedición a México, salvo contadas excepciones como fue el caso de Colón o Magallanes. Las aventuras no eran costeadas por el Estado, sino por los conquistadores mismos o por los mercaderes y banqueros que lo financiaban. Nació el mito El Dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos. Desde Gonzalo Pizarro, muchos los persiguieron en vano por las selvas y las aguas de Amazonas y el Orinoco. El espejismo del cerro que mandaba plata. 1545, con el descubrimiento de Potosí, pero antes había muerto vencidos por el hambre y por la enfermedad o atravesados a flechazos por los indígenas. Muchos de los que intentaron infructuosamente dar balance al manantial de la plata, remontando el río Paraná. Sí, oro y plata en grandes cantidades, acumulados en la meseta de México y en el altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España en 1519 la magnitud del tesoro azteca de Montezuma y 15 años después llegó con rescate un poceno lleno de oro y 2 de plata que Francisco Pizarro hizo pagar al Inca Atahualpa antes de estrangularlo. Años antes, el oro arrancado de las Antillas había pagado la corona de los servicios que habían en su primer viaje. Finalmente, la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos porque desapareció. Los indígenas fueron completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas con el cuerpo a medias, sumergido en el agua o rotulando los campos hasta más allá del extenuación, con la espalda doblada sobre los pesados instrumentos de la labranza traídos desde España. Muchos indígenas de la Dominicana se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos, mataban a sus hijos y se suicidaban en masa. El cronista oficial Fernández de Olveo interpretaba así, a mediados del siglo XVI, el holocausto de los antillanos. Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña por no trabajar y otros arcaron por sus manos propias. Siguiente parte, retornaban los dioses con las armas secretas. A su paso por Tenerife, durante su primer viaje habían presenciado Colón una formidable erupción volcánica. Fue como un presagio de todo lo que vendría después de las inmensas tierras nuevas que iban a interrumpir la ruta occidental hacia el Asia. América estaba allí, adivinada desde sus costas infinitas. La conquista se extendió en las oleadas como una marea furiosa. Los adelantados sucedían a los almirantes y a las tripulaciones se convertían en huestes invasoras. Las vuelas del Papa habían hecho apostólica
concesión del África a la corona de Portugal y a la corona de Castilla. Habían otorgado las tierras desconocidas como las hasta aquí descubiertas por vuestros enviados y a las que se han de descubrir en lo futuro. América había sido donada a la reina Isabel en 1508. Una nueva bula concedió a la corona española a una perpetuidad todos los diezmos recaudados en América. El codiciado patronado universal sobre la Iglesia del Nuevo Mundo incluía el derecho de presentación real de todos los beneficios eclesiásticos. El Tratado de Tordesillas, suscrito en 1994, permitió a Portugal ocupar territorios americanos más allá de la línea divisora trazada por el Papa en 1530. Martín Alfonso de Susua fundó las primeras poblaciones portuguesas en Brasil, expulsando a los franceses. Ya para entonces los españoles, atravesando las selvas infernales y los desiertos infinitos, habían avanzado mucho en el proceso de la exploración y la conquista. En 1513, el Pacífico resplandecía ante los ojos de Balboa. En otoño de 1522 retornaban a España los sobrevivientes de la expedición de Hernando de Magallanes, que habían unido por primera vez ambos océanos y habían verificado que el mundo era redondo al darle la vuelta completa. 3 años antes habían partido de la isla de Cuba en dirección a México las 10 naves de Hernán Cortés, y en 1523 Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica. Francisco Pizarro entró triunfante en el Cusco en 1533, apoderándose del corazón del imperio de los incas. En 1540, Pedro de Valdivia atravesaba el desierto de Atacama y fundaba Santiago de Chile. Los conquistadores penetraban el Chaco y revelaban el Nuevo Mundo desde el Perú hasta las bocas del río más caudaloso del planeta. Había de todo entre los indígenas de América, astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de la Edad de Piedra, pero ninguna de las culturas nativas como conocía el hierro, ni el arado, ni el vidrio, ni la pólvora, ni empleaba la rueda. La civilización que se abatió sobre estas tierras desde el otro lado del mar vivía la explosión creadora del Renacimiento. América parecía como una invención más incorporada junto con la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula al bullente nacimiento de la Edad Moderna. El desnivel de desarrollo de ambos mundos explica en gran medida la relativa facilidad con que sucumbieron las civilizaciones nativas. Hernán Cortés desembarcó en Veracruz acompañado por no más de 100 marineros y 508 soldados. Traían 16 caballos, 32 ballestas, 10 cañones de bronce y algunos arcabuces, mosquetes y pistolones. Sin embargo, la capital de los aztecas, Tenochtitlán, era por entonces 5 veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades españolas. Francisco Pizarro entró en Cajamarca con 180 soldados y 37 caballos. Los indígenas fueron al principio derrotados por el asombro. El emperador Moctezuma recibió en su palacio las primeras noticias. Un cerro grande andaba moviéndose por el mar. Otros mensajeros llegaron después. Mucho espanto le causó al oír cómo estalla el cañón, cómo retumba su estrépito y cómo se desmaya uno y se le aturden a uno los oídos. Y cuando cae el tiro como una bola de piedra sale de sus entrañas. Va lloviendo fuego. Los extranjeros traían venados que los soportaban, tan alto como los techos. Por todas partes venían envueltos sus cuerpos y solamente aparecen en sus caras. Son blancas, son como si fueran de cal. Tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro.
larga su barba. Moctezuma creyó que era el dios Quetzalcóatl quien volvía. 8 presarios habían anunciado poco antes su entorno. Los cazadores le habían traído un ave que tenía en la cabeza una diadema redonda como una forma de un espejo, donde se reflejaba el cielo con el sol hacia el poniente. En ese espejo, Moctezuma vio marchar sobre México los escuadrones de los guerreros. El dios Quetzalcóatl había venido por el este y por el este se había ido. Era blanco y barbudo. También blanco y barbudo era Huiracocha, el dios bisexual de los incas, y el oriente era la cuna de los antepasados heroicos de los mayas. Los dioses vengativos que ahora regresaban para saldar cuentas con sus pueblos traían armaduras y cotas de malla, lustrados caparazones que devolvían los dardos y las piedras. Sus armas desprendían rayos mortíferos y oscurecían la atmósfera con humos irrespirables. Los conquistadores practicaban también, con habilidad política, la técnica de la traición y la intriga. Supieron explotar, por ejemplo, el rencor de los pueblos sometidos al dominio imperial de los aztecas, las divisiones que desgarraban el poder de los incas. Las tlaxcaltecas fueron aliados del Cortés y Pizarro usó en su provecho la guerra entre los herederos del imperio incaico, Huáscar y Atahualpa, los hermanos enemigos. Los conquistadores ganaron cómplices entre las castas dominantes intermedias, sacerdotes, funcionarios militares, una vez abatidas por el crimen, las jefaturas indígenas más altas. Pero además usaron otras armas, o, si se prefiere, otros factores trabajaron objetivamente por la victoria de los invasores. Los caballos y las bacterias, por ejemplo. Los caballos habían sido como los camellos originados de América, pero se habían extinguido en estas tierras, introducidos en Europa por los jinetes árabes. Habían prestado en el viejo mundo una inmensa utilidad militar y económica. Cuando aparecieron en América a través de la conquista, contribuyeron a dar fuerzas mágicas a los invasores ante los ojos atónitos de los indígenas. Según una versión, cuando el inca Atahualpa vio llegar a los primeros soldados españoles montados en briosos caballos ornamentados con cascabeles y penados que corrían descondenado trueno y polveras con sus cascos veloces, se cayó de espaldas. El cacique Tecún, al frente de los herederos de los mayas, descabezó con su lanza el caballo de Pedro de Alvarado, convencido de que forma parte del conquistador. Alvarado se levantó y lo mató. Contados caballos cubiertos con arreos de guerra dispersaban las masas indígenas y sembraban el terror de la muerte. Los curas y misioneros esparcieron ante la fantasía vernacular. Durante el proceso colonizador, que los caballos eran de origen sagrado, ya que Santiago, el patrón de España, montaba un potro blanco que había ganado varias batallas contra los moros y judíos con ayuda de la divina providencia. Las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo como plagas bilínicas la viruela y el tétano, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. La viruela fue la primera en aparecer. No sería un castigo sobrenatural. Aquella epidemia desconocida y repugnante que encendía la fiebre y descomponía las carnes. Ya se fueron a meter Tlaxcala. Entonces se fundió la epidemia, todos granos ardientes que queman. Dice un testimonio indígena y otro, a muchos dio muerte la pegajosa enfermedad de granos. Los indios morían como moscas, sus organismos no podían defensas ante las enfermedades nuevas, y los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia e islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los hombres blancos. Reflexión crítica. En estos apartados del capítulo 1, el autor explica cómo fue la llegada de los españoles a América
¿Y cuáles fueron las verdaderas razones de la conquista española? Aunque los conquistadores decían que iban a llevar la religión y enseñárselos a los nativos, junto a la fe cristiana, también estaban muy interesados en conseguir el oro, plata y otras riquezas que son parte de los nativos. La religión terminó siendo utilizada para justificar la conquista y el sometimiento de los pueblos indígenas. Algo que me llamó mucho la atención fue la forma en que los indígenas fueron tratados de manera como unos esclavos. Los españoles los obligaban a trabajar, les quitaban sus riquezas y utilizaban la violencia para conseguir lo que querían. Esto demuestra que la conquista tuvo consecuencias muy graves, afectando al 90% de los indígenas. Muchos indígenas murieron en los enfrentamientos que subieron la explotación y las enfermedades que trajeron los propios europeos. También es importante que los españoles no ganaron solamente por tener más soldados, sino porque tenían más armas, caballos y conocimientos que causaron miedo y sorpresa entre los indígenas. Además, aprovecharon las divisiones que existían entre algunos pueblos para conseguir aliados y facilitar la conquista, como la división de dioses y creencias. Las enfermedades como la viruela también fueron una de las principales causas de muerte entre la población indígena. En mi opinión, este capítulo me ayudó a entender que la llegada de los españoles no fue un simple descubrimiento de un territorio vacío. América ya tenía pueblos, cultura y formas de organización propia. Por eso considero importante conocer la historia desde diferentes puntos de vista y reconocer tanto los avances que pudieron llegar con los europeos como la violencia, explotación y pérdida cultural que sufrió gran parte de la población indígena. Muchas gracias.